Me presento, mi nombre es Silvana y hoy vamos a ver la medida de la temperatura. Es decir, vamos a tratar de comprender cómo medimos la temperatura en una industria. Para ello vamos a ver los siguientes temas: instrumentos de medición para la variable temperatura como termómetro bimetálico, termómetro de vidrio, termómetro tipo bulbo, RTD, pirómetro y termopar. Nos vamos a quedar un poquito con la definición que dio Antonio Creus-Solé, que dice: la medida de la temperatura es una de las más comunes y de las más importantes que se efectúan en los procesos industriales. Casi todos los fenómenos físicos están afectados por ella. La temperatura se utiliza frecuentemente para inferir el valor de otras variables del proceso. Entonces, ¿qué principios activos se utilizan para poder medir la temperatura? Bueno, es importante saber que las variaciones, medir las variaciones de los líquidos, sólidos o gases, al dilatarse, cuando su temperatura aumenta, para manejar la aplicación industrial de mediciones de temperatura es determinante conocer los siguientes coeficientes: el de dilatación, calor, transmisión de calor, calor específico, capacidad térmica y las escalas de temperatura como Celsius, Fahrenheit y otras. Entonces, ¿por qué la industria necesita medir la temperatura? En los procesos de fabricación, la temperatura del producto y del proceso es un indicador físico importante que garantiza un alto nivel de calidad en la línea de producción. Pero ¿cómo vamos a elegir, un termómetro? Bueno, obviamente que los termómetros se eligen en base a el rango de medida de temperatura en el que vamos a trabajar, también en base a el proceso. O sea, no es lo mismo tener un termómetro que trabaje para productos que son corrosivos y otros que o no. Entonces voy a tener en cuenta un montón de cosas. Pero más o menos, esta tablita nos indica qué termómetros, por ejemplo, el bulbo de mercurio trabaja entre los 200 y 1000 grados Kelvin. Un bulbo de gas lo hace entre 200, un poquito menos de 200 y 1000 también. El bulbo de vapor ya trabaja en un rango menor. Entonces, en base también a esta tablita podemos llegar a elegir qué tipo de termómetro puedo utilizar. Entonces, un termómetro bimetálico es un termómetro de lámina bimetálica, o sea, tengo dos metales en contacto, para determinar la temperatura, que aprovecha el desigual coeficiente de dilatación de las dos láminas metálicas de diferentes metales unidos rígidamente. Los cambios de temperatura producirán en las láminas diferentes expansiones y esto hará que el conjunto se doble en arco. Los termómetros bimetálicos funcionan típicamente en un rango de menos 70 a unos 600 grados centígrados. ¿Cómo son estos termómetros? Bueno, acá tenemos la fotito en donde vemos la parte de la lámina bimetálica, la parte de donde tengo una espiral, donde un extremo está fijo, el otro extremo está libre, y este extremo es el que está conectado a la aguja que me va a facilitar la medición de la temperatura. Bien, vamos con los termómetros tipo bulbo. Los termómetros tipo bulbo y capilar consisten esencialmente en un bulbo conectado por un capilar a una espiral. Cuando la temperatura del bulbo cambia, el gas o el líquido en el bulbo se expanden y la espiral tiende a desenrollarse, moviendo la aguja sobre la escala para indicar la elevación de la temperatura en el bulbo. Tenemos varios tipos de estos termómetros. El de clase 1 actúa por líquido,
El de clase 2 actúa por vapor, el de 3 actúa por gas y el de clase 4 actúa por mercurio. El campo de medición puede variar entre los menos 75 grados centígrados y 300 grados centígrados dependiendo de la clase. ¿Cómo se ven estos termómetros? Bueno, son de este tipo. El termómetro de resistencia utiliza en principio los conocimientos de electricidad. Al suministrar una corriente eléctrica a un conductor, la resistencia varía con la temperatura. Entonces tenemos que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud dividido el área. Por otro lado, tenemos la relación entre temperatura, resistencia a temperatura de 0 grados centígrados y el coeficiente A, que sería el coeficiente de temperatura de la resistencia. Entonces, la fórmula está dada por la resistencia a una temperatura T es igual a la resistencia a 0 grados centígrados por 1 más el coeficiente de temperatura de la resistencia por la temperatura. La relación del coeficiente de temperatura de la resistencia es igual a la resistencia a 100 ohmios menos R a 0 grados centígrados dividido 100 menos R0. Por lo tanto, a mayor temperatura, mayor será la resistencia y en consecuencia mayor será el coeficiente de temperatura de la resistencia. Como se ven estos termómetros de esta forma. Aquí yo indiqué con una flechita dónde está estas resistencias, digamos, se ubican acá en la punta del termómetro. Bueno, vamos con el pirómetro de infrarrojo. Los pirómetros de infrarrojos captan la radiación espectral del infrarrojo invisible a los humanos y puede medir temperaturas menores de 700 grados centígrados. Esto puede reemplazar al pirómetro óptico, que solo puede trabajar a temperaturas mayores a los 700 grados centígrados. Por lo tanto, el rango de temperatura va para un infrarrojo inferiores a 0 grados centígrados hasta 4000 grados centígrados. Y se ven estos termómetros de esta forma. El termopar se basa en el efecto descubierto por Civic en 1821 de la circulación de una corriente en un circuito cerrado formado por dos metales diferentes cuyas uniones se mantienen a distinta temperatura. La circulación de la corriente obedece a dos efectos termoeléctricos combinados, el efecto Peltier de la 1834, que provoca la liberación o absorción de calor en la unión de los metales distintos cuando una corriente circula a través de la unión, y el efecto Thomson, 1854, que consiste en la liberación o absorción de calor cuando la corriente circula a través de un metal homogéneo en el que existe un gradiente de temperaturas. ¿Cómo se ven estos termómetros? De esta forma. Un sensor de temperatura PT100 es un detector de temperatura por resistencia. La característica principal es que posee platino con una resistencia eléctrica de 100 ohmios a una temperatura de 0 grados centígrados y es el tipo más común de sensor RTD. Una termocupla tipo J es un sensor para la medición de temperatura a través de la medición de los metales hierro y constantán. El constantán tiene un 55% de cobre y un 45% de níquel. Vamos con el control PID de proporcional integral derivado. Estos termómetros deben ajustarse de acuerdo a los requisitos de la aplicación de control. Este controlador se puede conectar a un PT100, RCD, etc.
Posee un alto nivel de control, puede medir temperatura, flujo y presión. Se utiliza para minimizar la característica de oscilación de encendido y apagado, elimina errores de desviación de control y gestiona movimientos rápidos del proceso. La siguiente actividad se le propone a los alumnos, luego dice, a continuación se le propone realizar varias mediciones, luego tendrá que entregar un informe que contenga un resumen de teoría y una explicación breve de lo que se hizo. Y llegamos al final de la diapositiva. Así que, bueno, espero que tuve muchos problemitas para grabar esto porque la verdad que no encontraba cómo hacerlo.